Dios los bendiga a todos. Estamos una vez más aquí dando gracias a Dios porque nos permite de poder leer su palabra, aprender de ella. Así que acompáñeme orando, pidiendo a nuestro Dios que nos guíe en este día. Señor, te damos gracias y bendecimos tu santo nombre. Guíanos durante el estudio que queremos impartir a cada uno de nosotros para edificación, pero también, Señor, para que otros puedan entender lo que dice tu palabra acerca de ti y acerca del hombre que tú has venido a salvar. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. En este día vamos a continuar nuestros estudios donde hemos visto ya un par de estudios que comenzamos y vemos el propósito del cristiano. ¿Cuál es el propósito del cristiano? Uno de ellos es conocer el evangelio y dárselo a otros, decírselo a otros. Inclusive vimos que el evangelio completo requiere que nosotros también aprendamos sobre el bautismo, que es lo que nos manda la Biblia. Así que hoy vamos a ver el siguiente mensaje, que es sobre la comunión con Dios. La comunión también incluye con el prójimo. Vamos a tratar de llegar allí, si no, pues seguiremos la siguiente semana. Así que cuando dimos la introducción, vimos que Jehová Dios le dijo a Abraham que se saliera de su tierra y de su casa, porque le iba a mostrar un lugar. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios había tomado la iniciativa de apartar a Abraham, y es exactamente lo que está pidiendo a nosotros. Nos pide que seamos una nación santa, también ya lo vimos, y que seamos parte de él. Es ese el gran motivo de que Dios quiere establecer con nosotros esta comunión, y la comunión también que es recíproco con él. Nosotros atendemos y respondemos a su llamado. Y lo mismo vimos que en Corintios nos dio la sabiduría, la justificación, la santificación y redención, que nosotros pudiésemos gloriarnos, dice, en el Señor. Gloriarse en el Señor, tener esa misma calidad, podríamos decir, de convivencia, de que Dios quiere que nosotros tengamos con Él. Y parte de esto, definitivamente, Dios quiere que nosotros tengamos comunión con Él. Más adelante, quizás hoy mismo, o si no, pues la otra semana, como les digo, ¿se podría romper la comunión? ¿Se puede romper la comunión? Creo que sí, sí se puede romper la comunión, porque el hombre en sí es el que rompe toda comunión en cualquier lado a veces que vaya. Y más que todo, cuando nosotros llegamos a desobedecer a Dios y desobedecemos, llegamos a romper esa comunión. Así que lo vamos también a ver. Pero este día quisiera enfocarme de cómo es ese sentimiento, ese alrededor de nosotros. Cada cristiano, el propósito es de adorar a Dios y tener esa comunión directa con Dios, y también la comunión que tengamos con Dios, la comunión que vayamos a tener usted y yo con Dios, va a tener un resultado tan maravilloso, o quizás lo opuesto es que yo me vaya a decepcionar de mí mismo al no tener esa comunión con Dios. Entonces, es algo muy importante la comunión. La comunión es estar agarrados de Dios, es estar juntos. Y es algo muy hermoso para el ser humano, y es muy hermosísimo para el cristiano. Y veamos lo que dice la palabra del Señor. Vamos a ver que la comunión restaura al hombre, la comunión conecta al hombre con Dios, y nos hace sentir
también. Esa es la importancia de la comunión con Dios. Entonces, dice el Salmo 147, 1 al 3. Alabad a Jehová porque es bueno cantar salmos a nuestro Dios, porque suave y hermosa es la alabanza. Jehová edifica a Jerusalén, a los desterrados de Israel recogerá. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Si nos damos cuenta, aquí nos pide o nos está diciendo a nosotros que cuando tengamos o cuando tenemos esa comunión real con el Señor, Él nos hace que nosotros tengamos, dice, es bueno y hermoso alabar a Dios. Es algo muy hermoso la experiencia que hace, que tiene el hombre al alabar a Dios. Es imposible de poder describirlo, porque uno tiene ese corazón y estar conectado con Dios lo hace a uno que podamos nosotros sentir que estamos conectados, y esa alabanza nos hace hasta sentirnos a nosotros bien porque estamos alabando a Jehová, estamos alabando al Señor Jesús. Y lo mismo dice, a los desterrados recogerá. Entonces, cuando nosotros optamos o pedimos o queremos tener esa comunión con Dios, Él nos salva, Él nos recoge, Él nos da la mano, nos tiende la mano para estar junto con Él. Especialmente dice a los quebrantados de corazón. ¿Quiénes están quebrantados de corazón? ¿Quién no está quebrantado de corazón y está herido en estos días? Creo que en todo el tiempo que ha existido el ser humano, desde Adán, cuando él pecó, cuando tuvo se desencadenó de Dios, ahora hay que conectarlo otra vez con Dios. Él perdió y llegó a tener un corazón quebrantado. Y especialmente usted quizás esté padeciendo, esté pasando en situaciones que a veces no es tan fácil de sobresalir. Y cuando eso sucede, y cuando eso pasa, usted tiene esa comunión con Dios, usted fácilmente puede decir, te alabo, Señor, y quiero que tú me sanes, quiero que tú vayas a vendar mi corazón o mis heridas que tengo. Eso es lo que nos da la comunión con Dios. Si no tenemos la comunión, no va a ser tan fácil de que Dios pueda sanar una herida. No es tan fácil. ¿Por qué? Porque a veces nosotros buscamos nuestros propios, quizás medios, quizás nuestros propios inteligencia, podríamos decir, o hasta el grado de que una vez que usted está quebrantado, busca otros medios en otros lados y se olvida de que el dador de la vida, el que le dio la vida a usted, el que lo ha rescatado ya, es el que le está tendiendo la mano y decir, aquí estoy, aquí estoy. Porque si no hay comunicación, imagínese, si no hay comunicación entre usted y Dios, no va a poder entrar, no va a poder estar conectado con Él. Y eso es donde uno puede caer, porque se va a desesperar y piensa de que Dios no puede hacer las cosas. Dios puede hacer las cosas. Lo que pasa es que usted y yo quizás estamos apartados de Dios. Y cuando está ese problema, usted definitivamente o yo, no podemos ser sanados. La comunión que nos pide también el propósito del cristiano, tener comunión, Él nos llama a ser unos. Quiere decir la unidad, uno nada más.
Ya no hay más una unidad entre Dios y hombre, hombre y Dios. Es una unidad. Dice Hebreos 10, 24, 25. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que el día se acerca. Hebreos le pide a los cristianos de ese tiempo y nos pide a nosotros también. El estímulo es la comunión también entre hermanos. Nos pide a nosotros que estemos unidos. Y dice aquí, no dejemos de congregarnos. Lo que pasaba en ese tiempo, en muchas personas, a veces ya estoy salvo, ya no necesito más. Muchos tenían esa creencia. Y otros porque a veces, por tanta necesidad, tienen que apartarse e ir a trabajar. Y eso pasa a veces porque en muchas ocasiones no llegamos a confiar ciegamente en Dios. Y por eso es que a veces siguen haciendo lo que hacían antes y pierden esa comunión entre hermanos. Y nuestro Dios aquí los pide a nosotros. Hay que motivarnos. Hay que decirle a ese hermano, ¿cómo podemos nosotros ayudar? Estimular quiere decir dar apoyo. Darle a una persona el aliento que necesita para seguir adelante. Es muy importante. Eso es lo que Él nos dice aquí. Pero a la misma vez, nos llama a que seamos uno con Cristo. En Juan 17:11 nos dice, ya no estoy en el mundo, dice, pero estos están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo son uno. Aquí Jesús está orando y le está pidiendo al Padre que seamos uno, pero también vemos el ejemplo de ellos, que ellos también están unidos. No puede haber comunión si nosotros no estamos unidos. Definitivamente no se puede. Uno jala por un lado y otro jala por otro lado. Uno tiene una idea, el otro tiene otra idea. No puede haber división, especialmente en el cuerpo de Cristo. La comunión nos pide a nosotros, para tener comunión con Dios, tengamos también comunión entre nuestros hermanos. Que seamos uno, que tengamos un mismo sentir, dice la palabra del Señor. Y eso es lo más importante que a nosotros nos piden. Y esa es la comunión que Dios tanto pide. A veces nos enredamos, se nos hacen difíciles las cosas y caemos en la situación de que buscamos en otro lado, sino buscamos la unidad en nuestra congregación, con nuestros hermanos, y especialmente esa comunión que Dios pide con Él. Al tener nosotros comunión, otro de los grandes y bellas que lo que podemos ver en Dios cuando tenemos comunión, usted y yo tenemos la oportunidad de ver maravillas de Dios. Podemos ver. Nosotros hemos visto maravillas de Dios trabajando entre hermanos y entre nosotros. Es algo muy hermoso. La incredulidad hasta del mismo cristiano a veces llega a dudar de su propio Dios por las situaciones que a veces nos pasan. Al ver las situaciones que nos
está rodeando, especialmente ahorita. Definitivamente, muchos de nosotros estamos al tanto, precavidos, qué es lo que está pasando en el mundo, la situación económica, la situación médica que nos está agobiando, la pandemia, situación política, la maldad que vemos. Nos sentimos rodeados y a veces pensamos que no hay salida. A veces pensamos que no hay salida. Pero Dios siempre, siempre está al tanto y sí tiene una salida para nosotros. Él está alrededor de nosotros. La historia que vemos en el capítulo 15, vamos a ver lo que dice. Segundo de Reyes 15 nos dice del capítulo 6 del 15 al 17. Dice: el criado que servía al varón de Dios se levantó de mañana y salió. Al ver que el ejército tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros, dijo a Eliseo: ah, Señor mío, ¿qué haremos? Eliseo respondió: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo diciendo: te ruego, Jehová, que abras sus ojos para que vea. Jehová abrió entonces los ojos del criado, y éste vio que el monte estaba lleno de gente de a caballo y carros de fuego alrededor de Eliseo. Aquí vemos una anécdota o una gran todo lo que estaba pasando en el pueblo de Israel. Ellos estaban sitiados. El pueblo alrededor estaba ya definitivamente rodeados. Todo el ejército sirio, todo el ejército que estaban allí para derrocar al pueblo de Israel, estaban cercados. Estaban cercados. Y el criado de Eliseo, el varón de Dios que dice aquí, el profeta Eliseo, él tenía una comunión tan grande con Dios que él podía ver todo. Que podía ver todo. Se imagina que Dios puede abrirle a usted y a mí nuestros ojos, los ojos naturales que nosotros tenemos, para que podamos ver las cosas espirituales. Cuando nos dejamos moldear, cuando nos dejamos que Dios reine en nuestro corazón, nuestras vidas, podemos ver las cosas espirituales. De otra manera no las vamos a poder ver. Nos enfocamos en las cosas terrenales tal como se enfocaba este criado. Este criado, a pesar de, vean lo que les voy a decir, a pesar de que él era el criado, recuérdense, el criado de Eliseo, una persona que estaba quizás 24 horas alrededor de Eliseo. Y no era la primera vez que estaba cerca de Eliseo. Eran ya varias veces que le servía, le daba de comer. Me imagino que él podía ver cuando Eliseo oraba, cuando leía la palabra, cuando estaba él dedicado dando gracias al Señor. Le había visto otros milagros. Y así puede suceder en la iglesia, que podamos nosotros hasta atender todas las reuniones del domingo, del sábado, del lunes, el martes, el miércoles, todos los días. Pero a veces
nomás estamos calentando bancas. ¿Por qué? Porque nuestra mente está en otro lado. No vemos lo que está pasando alrededor. El criado vio eso. El criado es exactamente lo que él experimentó. Pero Eliseo le dice, orando a Dios, te ruego, Jehová, dice, que abra sus ojos para que vea. Jehová, dice, abrió entonces los ojos del criado y éste vio que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. La comunión nos hace a nosotros que podamos ver, que podamos experimentar, que podamos llegar a ver todo lo espiritual. Es muy hermoso cuando uno empieza a experimentar las cosas espirituales. A Nicodemo también le dijeron lo mismo. Nicodemo supuestamente, él conocía todo. Nicodemo lo podemos ver en capítulo 3 de Juan. Él conocía, dice, era un maestro de la ley, uno de los mayores, los grandes. Le dice, no puedes entender lo terrenal. ¿Cómo te voy a entonces a decir lo espiritual? ¿Cómo vas a poder entenderlo? Él conocía la palabra. Quizás hasta lo memorizó. Leyó de pasta a pasta quizás. Pero no podía entender. ¿Por qué? Porque no tenía comunión con Dios. Y cuando nosotros tenemos comunión con Dios, las cosas son totalmente diferentes. La comunión con Dios es como tener una línea directa. Espero que me entiendan qué quiere decir eso. Que no hay intermediario. Es una línea directa. Hace años, en los 90s, a mí me costaba hablarle a mis padres. Tenía que llamar a un lugar porque ellos no tenían teléfono. Luego esta persona iba directamente a decirle a mis papás que tal hora, tal día, iba a llamar otra vez para que ellos estuviesen allí. E inclusive, cuando usted llamaba tenía que tener un intermediario. ¿Qué compañía quería usar para hacer esa llamada de larga distancia? Siempre a veces habían saturados las líneas. A veces entraba la llamada y a veces no. A veces era un dolor de cabeza porque a veces nuestra gente hasta se esperaban una media hora o hasta una hora. Porque no hay línea. Pero se imagina usted y yo, tener una línea directa con Dios. No intermediario. Directamente con nuestro Dios. Eso nos da la comunión. La comunión nos hace cercanos, agarrados de la mano de Dios. Eso es lo que hace la comunión. Al ser usted hijo de Dios, nacido de nuevo, bautizado, usted tiene esa relación con Dios. Usted puede orar y usted puede hablar con Dios. El salmista, Salmo 3:4 nos dice, con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. ¡Qué hermoso! El salmista David dijo, yo clamé con mi voz.
porque él tenía la seguridad de cuando él hablaba y le proclamaba y hablaba con Dios, dice que él le iba a responder. Y él me respondió, dice. ¿Por qué? Porque tenía esa comunión con Dios. El propósito del cristiano es estar en constante comunicación con Dios. Y Jesús mismo, cuando vino aquí en la tierra, en Lucas 11:9 nos dice, por eso os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, y llamad y se os abrirá. Solo pedir, dice. Pero a veces nosotros no sabemos pedir. O quizás nosotros tengamos una barrera y queremos llegar a Dios. Y eso es uno de los problemas más grandes. Pero si estamos en plena comunión con Dios, estamos entonces conectados y somos parte de Cristo. Imagínese, usted es parte de Cristo. Parte de Cristo. 1 Corintios 1:9 nos dice, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Fuimos llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. Estamos en comunión por medio de Él. Y otra forma de saber que nosotros estamos en comunión es cuando nosotros celebramos lo que se llama la Santa Cena, la Cena del Señor. Cuando nosotros tomamos parte también. Dice 1 Corintios 10:16, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Así que imagínese usted, por eso es en el capítulo 11 de este mismo libro, nos reprende que si nosotros tomamos estos elementos indignamente, nosotros estamos en problemas. ¿Por qué? Porque es la comunión del cuerpo de Cristo. Cristo, Dios, Santo. Y cuando nosotros tomamos estos elementos, comemos del pan y tomamos de la copa, dice, estamos en comunión del cuerpo de Cristo. Así que estamos conectados con Él. Por eso es que es muy importante que nosotros tengamos el entendimiento de conocer que nosotros somos de Cristo. No es una frase que se inventa o que dice uno somos de Cristo, pero estoy haciendo totalmente cosas diferentes a lo que Cristo manda. Entonces yo no soy de Cristo. Porque necesitamos esa comunión íntima con Dios. Y esa comunión íntima que nos pide que la comunión con el cuerpo de Cristo comienza reconociendo y sabiendo que el honrar y temer a Dios es lo más importante en nuestras vidas. Salmo 25:14 nos dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Si usted quiere tener esa comunión íntima con Dios, tiene que comenzar temiendo al Señor. Eso es lo más importante.
Deuteronomio 6:5 también nos dice y nos pide a nosotros que no debe de haber nadie más en nuestras vidas. Deuteronomio 6:5 dice: amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y Deuteronomio 11:1 dice: amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Dos veces en el mismo libro nos pide a nosotros. Porque si hay algo diferente en nuestro corazón, si hay algo diferente en nuestras almas, si no lo hacemos con todas nuestras fuerzas, entonces no estamos íntimamente con Dios. Si mi mente, mi corazón y mis fuerzas están siendo desgastados en hacer cosas vanas que van en contra de la voluntad de Dios, no estoy en comunión con Dios. La otra vez hablaba con una persona que no conoce a Dios, pero reclamaba. Conocía y sabía y sabe esa persona que soy cristiano. Y al ser yo cristiano defendía la creencia en el Dios vivo. Y esta persona, joven, perdió un bebé a los 3 meses. Y le reclamaba a Dios. ¿Por qué Dios permitió semejante cosa? ¿Por qué? ¿Y sabe lo que le dije? No me lo preguntes a mí. Pero si quieres una respuesta, yo te la voy a dar. Y le dije: ¿quién eres tú? Me dice: soy tal persona. No, ¿quién eres? ¿Cómo que quién soy? Sí, ¿quién eres? ¿Eres hija de Dios? Pues no. Entonces no tienes nada que reclamarle si Él no es tu padre. No tienes por qué ir a preguntarle si Él no es tu padre. Si tu corazón está en otro lado, si tu mente está en otro lado, tu alma está en otro lado, tus fuerzas están en otro lado. ¿Para qué vienes a reclamarle a alguien que no te va a decir: no te conozco, quién eres tú? Y así pueden haber muchas personas, especialmente en esta pandemia. Muchos van a decir: ¿por qué esta pandemia? ¿Por qué tuvo que morir mi madre? ¿Por qué tuvo que morir mi hijo? Dios, si tú conoces a Dios, tú tienes comunión con Dios, tú vas a saber por qué. Pero si no tienes comunión con Dios, por eso es que haces esas preguntas, porque quieres retarle al Dios, que Él es el Dios, que es el Rey sobre todo. Él es el dueño de la tierra. Él es el que manda. No usted ni yo. Lo siento mucho. Somos sus hijos y debemos de respetarlo como tal. Por eso nos pide: amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Si estás haciendo algo diferente, no estás amando a Dios con todo eso. No hay comunión. No hay comunión. No hay.
Así que no puede uno nada más de venir y decir, reclamarle a Dios. Al leer su palabra, dice, Dios es soberano. Pero también Dios dice que van a haber pestilencias, van a haber guerras. El que ha leído su palabra dice, gracias a Dios. Un hermano mío me decía, sí, me da tristeza de lo que pasa como ser humano, pero como cristiano estoy viendo que la palabra de Dios se cumple en mis ojos. Usted quiere que se cumpla la palabra de Dios. Yo también. Y si esta pandemia fue profetizado por el mismo Jesús, dijo, van a haber pestes, van a haber guerras. ¿Y cuántas guerras hemos visto? Así que se cumple la palabra del Señor. Y si me toca a mí, pues gloria sea a Dios, me voy con Él. Eso es lo más importante, es lo más importante que nosotros debemos de hacer. Así que yo los invito que usted ame a Dios, ame a Jehová con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas. No gaste sus fuerzas en otro lado. Pídele al Señor sabiduría. Y así tendremos una hermosa comunión con Él. Oremos. Nuestro Dios y buen Padre, en el nombre de Jesús te pedimos que nos guíes y que nos des la sabiduría para conocer mejor de ti. Señor, queremos amarte, queremos, Señor, glorificar tu nombre con toda nuestra mente, nuestra alma y con nuestras fuerzas. Señor, bendice a mis hermanos, ayúdalos. Ábrenos los ojos, Señor, como abriste los ojos de aquel criado de Eliseo, que por su incredulidad, a pesar de haber visto al varón tuyo, Señor, no podía ver las cosas espirituales. Pero nuestra comunión, Señor, sea más grande y más fuerte contigo, para que nosotros podamos ver las cosas espirituales. Gracias, oh Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bendiciones a todos. Nos vemos la próxima semana y compartan el video con otros para que otros también se edifiquen. Dios los bendiga. Hasta pronto.